Vamos a ir a Hechos capítulo 12 en nuestro sermón de hoy. Hechos capítulo 12 es la lectura que hoy tenemos de la palabra del Señor en nuestra serie de testigos hasta lo último de la tierra. Vamos a leer la palabra del Señor con atención, con reverencia. Dice así: En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo: «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole la señal con la mano de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Y después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando, la idea aquí en el texto es: «Esta es voz de Dios y no de hombre». Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplió su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Amén. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por una vez más ser iluminados por ella. Ayúdanos a escuchar, danos oídos para oír, ojos para ver y un corazón para entender. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien decía el hermano, Jehová reina, ¿no? Lo del Salmo 93.
Jehová reina, y yo creo que ese es un buen resumen de este capítulo. Jehová reina, y no Herodes, pero Jehová reina. Tengo un juego bien particular con mis pequeños, y es que yo los insto a probar su fuerza conmigo. Yo les pongo las manos así y ellos con toda su fuerza intentan empujar la mano y yo hago como que me mueven, pero de pronto me pongo firme y los agarro así como casi como un pescado, ¿no?, que se agarra, y en el fondo les demuestro que yo soy su papá y ellos son mis hijos y me divierto con su debilidad de alguna forma. Bueno, eso es algo que le pasa a los padres, ¿cierto? Yo me imagino que si yo hiciera lo mismo con un peleador de la UFC de peso pesado, probablemente tampoco lo podría mover. Y así como la diferencia que hay entre mi hijo y yo, o yo y un peleador de la UFC, ahora imagínense cuando el hombre con sus manos intenta sobreponerse a la mano de Dios. La diferencia abismal de poder que hay entre la mano del hombre versus la mano de Dios. El pasaje parte hablándonos en aquel mismo tiempo, conectando con lo que habíamos visto acerca de la iglesia de Antioquía, que fue establecida firmemente por el ministerio de Saulo y de Bernabé a finales del capítulo 11. Si nosotros nos saltáramos el capítulo 12 y fuéramos de inmediato al 13, la iglesia de Antioquía crece y se transforma en un centro misionero para todo el mundo, estableciendo así el cronograma de Jesucristo, de Hechos 1:8, que su palabra y su evangelio llegaría hasta lo último de la tierra. Entonces, entre final del capítulo 11 y principios del capítulo 13, tenemos como una especie de paréntesis el capítulo 12, donde vemos las acciones políticas de Herodes levantando su mano contra el trono de Dios, intentando frenar el avance del evangelio. Pero lo que vemos en este capítulo es que al final, ¿quién gana? ¿Quién gana al final? En un empuje de fuerza entre Herodes y Dios, al final Dios triunfa sobre el hombre. Así que el título de este sermón es La mano de Herodes y la mano de Dios. La mano de Herodes y la de Dios. Y este pasaje se divide en tres grandes partes. Primero, versículos 1 al 5, tenemos sufriendo bajo la mano de Herodes. Ahí nos presentan los sufrimientos de la iglesia por lo que Herodes hace. Luego, versículos 6 al 17, cuidados por la mano de Dios, que nos narra la liberación de Pedro. Y finalmente, versículos 18 al 25, el triunfo de Dios sobre Herodes. Finalmente lo vemos, ¿no?, en el juicio y la muerte de Herodes. Bueno, nos dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Primero hay que entender que este Herodes no es el mismo Herodes que aparece en los evangelios cuando ahí está la matanza de los niños. Tampoco es el mismo Herodes que mata a Juan el Bautista. Porque hay una dinastía herodiana, de hecho, y hay varios Herodes en las Escrituras. El primero, el de la matanza de los niños, Herodes el Grande; el de la matanza de Juan el Bautista, Herodes Antipas; y el Herodes que se menciona acá es Herodes Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande, ¿ya? Este Herodes había sido criado y había estudiado en Roma. Era un judío de nacimiento, pero era romano por costumbre y por vida. Y fue engrandecido y confirmado justamente por Claudio César, el que se menciona anteriormente, en el César Claudio, le dio toda la región de Judea. Entonces Herodes Agripa I fue el rey de Judea. Así que él quería el favor de Roma, era un político, pero a la vez también quería el favor sobre los que gobernaba, es decir, sobre los judíos. Recuerden que los judíos estaban subyugados al imperio romano. Entonces, cerca del año 44 después de Cristo, que es cuando pasa este evento, en el año 44 después de Cristo,
¿qué es lo que ocurre? Herodes maltrata a la iglesia, no porque tenga algo personal con la iglesia, pero porque él, haciendo eso, se da cuenta de que agrada a los judíos. Es decir, es una técnica política, es una medida populista, es hacer algo que me sube en las encuestas y que gane el favor del pueblo, maltratar a la iglesia. Así que, ¿qué es lo que hace? Él hiere a la iglesia y alcanza a 2 de los discípulos más íntimos de Jesucristo en su ministerio. ¿Recuerdan los 3 íntimos? Eran Pedro, Jacobo y Juan. Mata a Jacobo, el hermano de Juan, y ahora tiene encerrado a Pedro, esperando matarlo en el espectáculo después de la Pascua. Detalle interesante, no se podía matar en la Pascua, era profano derramar sangre en medio de una fiesta religiosa, por lo tanto él espera que la Pascua termine para sacar a Pedro y finalmente poder matarlo delante de los judíos, porque esto les agradaba. Así que nos dice que Pedro es custodiado por 4 piquetes de soldados. Y la palabra ahí en el original, cuando ahí habla de grupos, es la tengo acá, dame un segundo. Es tetradión, que es un grupo de 4 soldados. Es decir, son 4 tetradiones que están custodiando a Pedro. En total son 16 soldados romanos que lo están custodiando, haciendo turnos de 4 cada 3 horas en la noche. O sea, un tetradión cada 3 horas, por 4 turnos en la noche. Y de hecho el pasaje menciona cómo lo estaban custodiando estos 4 soldados romanos de turno. 2 soldados romanos estaban encadenados a Pedro, aprisionados a Pedro, y 2 estaban en la guarda, en la puerta de la cárcel. Es decir, es misión imposible. Es imposible humanamente sacar a Pedro de este lugar. Entonces la mano del impío rey parece prevalecer, las tinieblas parecen avanzar, la maldad florecer, la iglesia sufrir, ser maltratada y martirizada. Como el antiguo grito del Salmo 11, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetar en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Cuando los malos se levantan, cuando la maldad florece, cuando las tinieblas parecen avanzar, ¿qué ha de hacer el pueblo de Dios? El versículo 5 de Hechos 12 responde esa pregunta. Lo que la iglesia hizo cuando la maldad florecía. Nos dice ahí, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Cuando la mano del hombre oprime, las manos de la iglesia deben levantarse en oración a su Dios. Deben clamar a Él, porque en oración es cuando el pueblo de Dios recuerda una cosa: ¿quién es su Dios? Y como nos recordaba el hermano, ¿quién es el rey al final? ¿Quién reina al final sobre esta situación? El Salmo 11 continúa y dice, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sobre la mano de Herodes está la mano de Dios. Sobre el trono de Herodes, el trono de Dios está en los cielos. Jehová reina. Eso nos muestra este pasaje. Que Jehová reina. Y quizás te preguntes, ¿pero qué no ves, pastor, que acaban de matar a Jacobo, un líder de la iglesia íntimo de Jesucristo? Pedro en la cárcel. ¿No te llegó la noticia de que 4 piquetes de soldados se turnan encadenados al apóstol, que es imposible de que él salga? A veces debemos decir como el viejo profeta Eliseo, oh Dios, abre nuestros ojos a la verdadera realidad de las cosas. Las cosas pueden parecer muy imposibles, pero Dios es el mismo, hermanos. Y Dios reina sobre las situaciones más oscuras de nuestras vidas. Así que la iglesia está orando en debilidad, en sufrimiento, en maltratos,
Y como hijos amados, ellos hacen lo único que pueden y deben hacer cuando un hijo está en problemas. Socorro, papá. Ayúdame, Padre. Padre, ayuda. Yo te pregunto, ¿y tú cuáles son tus sufrimientos hoy? ¿Cuáles son esos clamores que traes hoy a la presencia de Dios, tal vez ahogados en tu pecho de una necesidad urgente que tienes? Tus circunstancias parecen imposibles, parecen un caos, parecen oscuras, parece como si estuvieras encadenado a 4 piquetes de soldados y no puedes salir. Levanta tu mirada por encima de los Herodes de tu vida. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu ayuda proviene del Señor soberano que creó los cielos y la tierra. Hermanos, Dios no se ha movido de su trono. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Él reina por siempre. Él no se movió en el trono cuando esto estaba pasando y Él sin duda sigue en su trono aún hoy. Aún en nuestros sufrimientos, aún en nuestros caos, aún en nuestras tinieblas, Dios sigue reinando sobre nosotros. ¿Cuál es la petición que hoy traes delante de Dios? ¿Cuál es tu necesidad más urgente? ¿Qué es lo que más quieres en tu corazón? Pide. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Llama y se te abrirá. De rodillas se abren nuestros ojos a la verdadera realidad que tenemos un Padre todopoderoso, generoso y soberano. ¿Por qué pedimos tan poco? ¿Cuándo fue la última vez que pediste algo a Dios? ¿No será en el fondo porque somos orgullosos y autosuficientes? Porque creemos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Pero la iglesia ora y así también nosotros debemos constantemente estar pidiendo a Dios, orando a Dios, dependiendo de Él. ¿Estás pidiendo a Dios o te estás resignando a un destino ciego? Las peticiones que traigas en tu corazón, preséntalas delante de Dios, óralas, porque en la oración somos transformados. A veces la oración no cambia las circunstancias, pero sabes que la oración nos cambia a nosotros, porque nos da una nueva visión del trono de Dios. Dejamos de ver las cosas a este nivel horizontal y comenzamos a ver quién está detrás del gobierno de todas las circunstancias de nuestra vida. Es el Dios soberano que reina. Así que la iglesia está sufriendo bajo la mano de Herodes, pero la iglesia es cuidada por la mano de Dios, versículos 6 al 11. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Me sorprende eso, que Pedro esté durmiendo una noche antes de ser martirizado, que era lo muy probable que iba a pasar. Pedro estaba durmiendo y se aparece aquí el ángel, ¿no? El ángel que nos muestra que la mano de nuestro Dios es más poderosa que la mano de los hombres. Así que las cadenas se caen. Las puertas se abren. ¿Ha ido al mall cuando... No me acuerdo si el mall de Castro lo tiene, pero... Eso que una puerta se abre por sí sola cuando uno se acerca. Es una cuestión de un lector que te lee y se abre. Ya, pues hace 2000 años pasó lo mismo, pero sin esta tecnología. Llegó Pedro a la puerta de hierro y ¡pum! La puerta de hierro se abrió. Porque nada hay imposible para Dios. Porque nuestro Dios es más poderoso en las alturas que los estruendos de muchas aguas. Porque el trono de Dios está por sobre el trono de Herodes. Y la mano de Dios es más poderosa que la mano de Herodes. Pero aquí surge una pregunta incómoda. Una pregunta inevitable en el pasaje. ¿Cuál es la pregunta? Dios libera a Pedro, ¿no?
Entonces no es un problema de recursos, ni es un problema de poder. No es un problema de poder para Dios. ¿Cuál es la pregunta entonces incómoda que surge? ¿Y por qué a Santiago no? ¿Y por qué libera a Pedro y no libera a Santiago? ¿Es que acaso ama más a Pedro que a Santiago? ¿Y por qué Dios a veces nos libera de una manera milagrosa y gloriosa y a veces permite que pasemos por dolores y sufrimientos? ¿Por qué en ocasiones, en lugar de librarnos, Dios permite el dolor? Un predicador decía de este pasaje esto. Decía, alguien podría decir, bueno, un punto para Herodes y un punto para Dios. 1-1. No, hermanos, el partido sigue 2-0 a favor de Dios. Porque el mismo Dios que libera a Pedro permite soberanamente el martirio de Santiago. Nuestro Padre Todopoderoso es soberano sobre ambos destinos. Dios no ama más a uno que a otro, simplemente Él obra de manera diferente a causa de su sabio propósito eterno, el cual ninguno de nosotros conoce, pero Él solo. Así que Dios hace según su propósito. No es un problema de recursos, no es un problema de poder. De hecho, ni siquiera es un problema, es el propósito soberano de Dios sobre las vidas de sus hijos. Nuestra parte es orar, pedir y descansar. Señor, hágase tu voluntad. Esa es una oración que aprendemos durante toda nuestra vida y especialmente en los momentos más difíciles de nuestra vida. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Saben lo que aprendemos con esto? Que nosotros no somos Dios. Ni la oración es un medio de coercionar a Dios. En oración llegaremos a una nueva comprensión de que Él es más sabio en lo que nos pasa, de que Él es bueno, de que sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bueno, aun cuando Santiago es martirizado. Dios sigue siendo bueno, aun cuando no nos libera de las formas que oramos para que nos libere. Como dijo el viejo Job, Jehová dio, pero Jehová también quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. No nos corresponde la razón de saber por qué Dios hace una cosa con nosotros y hace otra cosa con otra persona justo al lado de nosotros. Porque Dios sana a él y no me sana a mí. ¿Por qué Dios libera a él, no me libera a mí? ¿O por qué me libera a mí y no libera a él? Dios es soberano, hermanos. Y ojo, no es un problema de poder. No es un problema de generosidad. No es un problema, es el propósito del Señor en su soberanía. No entenderemos todos sus caminos, pero podemos confiar en su carácter. ¿Escuchaste lo que dije? No entenderemos todos sus caminos, pero podemos confiar en su carácter. Y esta verdad de que nuestro Señor es soberano, pero a la vez es nuestro Padre que nos cuida, se encuentra en las primeras palabras del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Que estás en el cielo significa tu trono es alto, tú estás en el cielo, tú gobiernas. Yo no gobierno mi vida, tú gobiernas mi vida. Eso es, estás en el cielo. Pero ese Señor Rey soberano que reina es mi Padre, que me cuida, que sabe lo que es mejor para mí. Aunque a veces yo crea que eso que me está pasando no es lo mejor. Y ojalá Dios me librara de eso y a veces no lo hace. Pero Él sabe lo que es mejor. Él no nos niega algo porque sea cruel o tacaño, sino porque es Padre. Tal como no le concedemos todas las peticiones a nuestros hijos o no se las damos en el tiempo que ellos nos lo piden, porque sabemos lo que es mejor para ellos. Porque el niño entiende. O sea, no entiende de hecho el niño, pero nosotros entendemos de que el niño todavía no sabe bien. Y nosotros sabemos mejor que él y lo amamos. Entonces pregúntate,
Si Él te libera milagrosamente como a Pedro, ¿lo alabarás? ¿Te ha librado milagrosamente Dios? ¿Ha puesto un nuevo canto en tu boca de situaciones estrechas, difíciles, que Dios milagrosamente ha respondido en tu vida y te ha librado de una situación difícil? ¿Lo alabarás? Otra pregunta. ¿Y si no te libera y como Santiago permite el dolor, lo alabarás también? Aún más importante, si Él no te responde en la forma como esperas, ¿le seguirás amando? ¿Puedes decir, Dios, te seguiré amando aunque no tenga salud? Dios, te seguiré amando aunque me quites el sustento. Dios, te seguiré amando aunque me quites a mi familiar. Dios, te seguiría amando aun si me quitas todo, te seguiría amando. Puedes decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Si sufrimos injustamente, esto es aprobado delante de Dios, hermanos. Si la voluntad de Dios así lo quiere y estamos sufriendo, debemos encomendarnos a Él. Debemos saber de que Él reina sobre nuestros dolores y sufrimientos, de que Él a veces nos libera, de que debemos pedir liberación, debemos pedir sanidad. La iglesia justamente está pidiendo eso, liberación para Pedro. Dios lo concede. Debemos pedir como hijos, constantemente dependiendo del Padre. Pero también debemos saber esta otra parte, este otro lado, de que Él es soberano y de que Él hace su voluntad. El mayor ejemplo de esto es justamente nuestro Señor Jesucristo. Él sufrió injustamente. Él sufrió injustamente. Él murió y fue crucificado. Pero su vida estaba en las manos de su Padre. Así lo pone las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola. Si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sabes qué? Tu objetivo de vida es ser como Jesús. Y eso a veces incluye sufrir como Él sufrió. ¿Y qué debemos hacer en esos momentos? Tal como lo hizo Él, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba con el dedo, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz? Cuando dijo, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. ¿Sabes lo que estaba diciendo en otras palabras? Estaba diciendo, Jehová reina. El trono de Dios reina. Señor, estoy en tus manos. Aunque estoy en este dolor profundo e insoportable, estoy en tus manos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, sigue el apóstol, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Miremos a Cristo, hermanos. Santiago, aquí es un imitador de su Señor Jesucristo. Él cierra sus ojos a este mundo y se encuentra en el seno de Jesucristo. Y yo me pregunto, entonces, ¿a quién le fue mejor? ¿A quién le fue mejor en realidad? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, Pedro es liberado, Jacobo no, Dios es soberano, Dios sigue reinando. Y bueno, y Pedro se da cuenta de esto y pensaba que veía una visión. Se da cuenta de que no, está ahí en la calle y el ángel le dice así como, ya, mi trabajo está hecho, adiós.
Y como que se da cuenta y dice, ahora verdad, comprendo de que Dios me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que los judíos esperaban. Así que va a la casa, ¿no?, de la mamá de Marcos, una casa grande probablemente, donde se reunía la iglesia, donde los hermanos estaban orando. Interesante que la comunidad seguía orando, no sabiendo de que Dios ya había respondido su oración. Así que llega Pedro a la casa y sale una muchacha, una sirvienta de hecho. ¿Quién es? Pedro. ¿Qué? ¿Quién es? Pedro. Es chistosa la escena porque no le abre la puerta, pero está tan sorprendida y llena de gozo, dice la Escritura, que va a avisarle a los hermanos que están orando. Oye, está Pedro en la puerta. Y los hermanos así como estaban orando, Señor, libera a Pedro, Señor, tu mano poderosa, libera a Pedro. Y los hermanos, estáis loca. Sigamos orando, hermano, para que Dios libere a Pedro. Qué ridículo. Estás loca. Pero dice la Escritura que ella insistió. O sea, siguió insistiendo. Está Pedro en la puerta. Es su voz, la reconocí. No, debe ser un ángel. Bueno, en la cultura se creía judía del primer siglo esto de que cada uno tenía un ángel, como un ángel guardián o algo así. Y no es algo que necesariamente enseña en las Escrituras, pero es algo que se creía en la época. De hecho, los cristianos también lo creían. Entonces, primera opción, Rhoda está loca. Segunda opción, es su ángel. Y lo último que se le ocurre es que Dios realmente respondió su oración y liberó a Pedro. ¿No nos pasa también lo mismo? ¿Cuántas veces oramos sin realmente esperar respuesta? Aprendamos a orar con fe, hermanos. A orar esperando recibir lo que pedimos. Finalmente vemos el triunfo de la mano de Dios sobre la mano de Herodes, versículos 18 al 25. Luego de que fue de día, obviamente hubo alboroto entre los soldados. Herodes mata a los soldados, esa era una ley romana, de que si al soldado se le escapaba el prisionero, el soldado pagaba con la vida su negligencia. Así que nos dice la Escritura que mata a los soldados Herodes y después desciende a Cesarea. ¿Recuerdan? Cesarea fue la ciudad de Cornelio. Ya desciende a Cesarea y se quedó allí. Y ahora el texto nos muestra una especie de... Herodes está hablando con las personas allí en Cesarea. Dice que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Y bueno, es muy interesante esta parte porque justamente hay un narrador no cristiano llamado Josefo, que era un narrador que escribía para los romanos, un historiador, que escribe esta misma episodio de la muerte de Herodes en Cesarea. Y Josefo dice lo siguiente, este es un dato histórico muy interesante. Esta es la historia de los judíos de Josefo. Dice, cuando Agripa llevaba 3 años gobernando entero en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor al César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Josefo nos da luz acerca de por qué Agripa está en Cesarea. Es porque fue a una fiesta acerca del César. Recuerden ustedes que César se consideraba una divinidad y había que hacerle fiestas religiosas al César. Y sigue Josefo y dice, y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición, y al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica, toda ella llena de plata. Lucas acá dice que estaba vestido de ropas reales, ¿no? Vestido de ropas reales, versículo 21. Josefo dice que se había vestido completamente de plata. Y ahora aquí está lo interesante. Entonces la plata brilló con todo su esplendor,
causando una especie de temor y temblor. El sol hizo reflejar la plata y como que Herodes se iluminó, por así decirlo, con el reflejo del sol. Las personas que estaban viendo vieron eso. Sigue Josefo y dice que la multitud comenzó a aclamar a Herodes y lo trató como Dios, gritando: en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos con una naturaleza superior a la de cualquier mortal. Y dice: el rey no reprendió ni se mostró en desacuerdo con las lisonjas de la multitud y sintió un agudo dolor abdominal, comenzando con un violento ataque. Eso es una narración de Josefo. El pasaje nos dice algo parecido. Ya sabemos que está con ropas de plata, que el sol refleja eso, la gente cree que es un Dios, y cuando dice en el pasaje voz de Dios y no de hombre, eso no significa dennos la voz de Dios y no nos den la voz de Herodes. Eso más bien significa Herodes es un Dios. Ese es el significado de ese pasaje. Que la voz de Herodes con la que está hablando, arengando ahí, hablándoles, es la voz de Dios, de un Dios, y no la voz de un hombre. Nos dice el texto de la Escritura que inmediatamente, al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Finalmente, Dios triunfa sobre Herodes. Y el juicio del Señor sobre este rey, por un lado, injusto, violento, y por otro lado, mira esto, también quiero llamarte la atención a esto de Herodes, el endurecimiento a la gracia de Dios de Herodes. Porque Herodes vio de primera mano la liberación imposible, misión imposible, fue lo de Pedro. Él vio eso. Y aun cuando vio el poder de Dios, se endureció al poder de Dios y mató a los soldados. Y junto con todo eso, la Biblia añade el pecado de la vanagloria de Herodes Agripa. Es decir, que él mismo se consideró como un Dios, atribuyéndose gloria, honor, poder y admiración. El pecado del orgullo y la vanagloria. Hermanos, debemos cuidarnos del silencio idólatra. ¿Cuál es el silencio idólatra? Cuando alguien nos dice cosas y nosotros no reconocemos ni damos la gloria a Dios por lo que nos está diciendo. Y creemos que eso viene directamente de nosotros. El silencio idolátrico. Debemos guardarnos de ese silencio idolátrico. Pero ¿saben qué? También debemos guardarnos de los gritos idolátricos. ¿Saben cuáles son los gritos idolátricos? Cuando alguien no te da lo que tú crees que te mereces. Y entonces comienzas a gritar y a reclamar porque no se te está dando la adoración que tú crees que mereces. Debemos cuidarnos de la idolatría. Finalmente, el pasaje nos muestra que Dios siempre gana al final. En el ejemplo del principio, la mano, ¿no? Mucho más poderoso es Dios. Y Dios siempre gana al final. Nadie compite con Él. Herodes intenta destruir y frenar a la iglesia. Y es Herodes quien es destruido al final. Eso nos muestra este pasaje. Una última exhortación, hermanos y amigos. Deja de luchar con Dios. No vas a ganar. No luches con Dios. No intentes empujar su mano. No intentes ir contra su voluntad. Deja de luchar con Dios. Deja de pelear contra su propósito en tu vida. Porque te digo algo, te digo un spoiler, Él siempre gana al final. Entonces, o puedes recibir su misericordia y su gracia hoy, que Él te extiende como un padre para perdonarte de todos tus pecados, o puedes endurecerte y recibir su justicia y no ser comido de gusanos, que fue terrible esta muerte de Herodes, pero vas a ir a un lugar donde el gusano nunca muere y atormentado por los siglos de los siglos en el infierno. Dios siempre gana al final. No luches contra Él. No pelees contra Él. Más bien ríndete. Suelta las armas de rebelión contra Dios.
Deja de pelear contra su trono. Deja de pelear contra su trono. Y ríndete a Él, arrodíllate. Él es misericordioso para recibirte hoy. Si sueltas tus armas de rebelión y te rindes delante del Rey de la Gloria. Él es grande en misericordia para recibirte, abrazarte y recibirte en su reino. No importando lo que hayas hecho. Hermanos, si Herodes hubiera escuchado el Evangelio y se hubiera arrepentido, Dios, aunque haya matado a Jacobo, Dios lo hubiera recibido. Pero decidió seguir peleando con él. Decidió seguir viviendo una vida egoísta, autocentrada, lleno de vanagloria, lleno de egoísmo, pensando siempre en lo que los demás piensan de él. Y terminó en el infierno. Dios nos ha dado muestras de su cuidado paternal en muchas liberaciones, pero la mayor muestra de que Él nos ama es que Él ha enviado no a un ángel a liberarnos, pero a su propio Hijo Jesucristo a liberarnos. Y Él ha respondido a la petición más importante y más urgente que tenemos como seres humanos. Sálvame. Sálvame. Sálvame de mí mismo, sálvame de mis pecados, sálvame de tu ira. Él ha respondido esa petición al enviar a su Hijo Jesucristo. ¿Le recibirás o seguirás luchando contra Él? ¿Seguirás peleando contra Él? La mano de Dios prevalece, la maldad del hombre cae, y el poder del cielo avanza imparable. Nota ahí los últimos versículos del capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No hay nada que frene a Dios, hermanos. Nada puede frenarlo a Él. Entonces, descansemos en Él. Descansemos en Él. Descansemos en su trono. Descansemos en que Él reina. En Hechos 12 vemos dos manos, la mano de Herodes y la mano de Dios. Y finalmente este texto nos enseña que ningún poder humano puede detener la mano del Señor. Amén. Oremos al Señor.